Una de las cosas es que lo que traemos es algunos comentarios que quiero que los hagamos en voz de nuestra compañera Xóchitl Gálvez. Se ha entregado, como saben ustedes ya, pues un primer reporte de lo que viene a ser la explicación técnica, digámoslo así, de la gran tragedia de la línea 12 del metro. Se habla de una falla estructural, se hablan de muchos detalles que lo que apuntan es hacia el origen precisamente de la obra y de que a lo mejor en su concepción pues fue mal diseñada o este diseño no se cumplió o finalmente lo que tuvimos ya construido pues no atendía estrictamente a lo que serían los lineamientos del proyecto y muchas otras cosas más que están todavía en duda, que no se puede resolver por supuesto a partir de lo que hoy se ha informado. Por cierto, información insuficiente y también que habrá que poner en cierta tela de duda. Aquí se dijo que se formara una comisión plural para poder tener la posibilidad de conocer lo que sucedía en esa investigación, la profundidad con la que se llevaba y la seriedad también con la que se conducía toda esta investigación. Hoy no lo tenemos, hoy no sabemos realmente a ciencia cierta cuáles fueron los detalles de la investigación y con qué profundidad se estuvo haciendo. Pero yo quisiera que nos pudiera comentar sobre este tema, que se ha involucrado mucho, que conoce también el tema, nuestra compañera Xóchitl Gálvez, por favor. Gracias. Pues buenas tardes. Yo quisiera retomar la frase de la empresa francesa que hizo la primera supervisión y dijo: trenes equivocados para un trazo equivocado. Y hoy llegamos a la conclusión que supusimos al principio: falló la estructura. Y nos dicen por qué falló. Aparentemente fue un problema de pernos mal soldados, un problema con el concreto. Por cierto, todo lo que se había filtrado, pues sí era filtración, o sea, porque hay una coincidencia absoluta entre lo que hoy se presentó y lo que los medios estuvieron presentando. No podía ser distinto porque la ingeniería es muy precisa y para mí lo más grave y lo más delicado es que es una obra que se hizo mal planeada, se cambiaron, iba a ser originalmente subterránea, se mandó a elevada, se habló de una estructura de concreto, se hizo una estructura de acero, hay un trazo que impide que las curvas sean las adecuadas. Para que un tren dé vuelta necesita 300 metros. A mí me parece que después de lo que escuché, esa estructura tiene un problema toda, porque yo no creo que sea que aquí soldaron bien y más adelante soldaron mal y aquí bien, ¿no? O sea, hay un problema grave de construcción, de proceso constructivo, hay un problema grave de materiales, hay un problema grave de supervisión técnica, hay ausencia de supervisión técnica al momento de hacer todos estos trabajos. Entonces yo creo que se debe pensar seriamente en cambiarle el giro a esta estructura. Un monorriel que no sea pesado, que tenga menos problemas con las curvas, pero sería muy delicado o no sé cuántos millones pueda costar rehacer toda la estructura. Obviamente hay que reforzarla, hay que darle una utilidad, pero mientras esos trenes pesados con esas dimensiones sigan en ese trazo equivocado, creo que va a seguir gastándose cientos de millones de pesos en mantenimiento. ¿Hay responsables? Claro que hay responsables. Hay los responsables políticos. Directamente Marcelo Ebrard tiene una responsabilidad política por haber decidido cambiar trenes, por haber decidido cambiar trazos, por no haber dado el tiempo a resolver los problemas legales para que el trazo pasara por donde tenía que pasar. Sí saben que fue eso. Hubo un juicio ahí que impidió que se pudieran expropiar unas viviendas y entonces se alteró el trazo que le permitía las curvas adecuadas a los trenes en aras de terminar una obra, o sea, le surgía. Y yo otro tema que pongo en la mesa es la famoso consorcio alemán, que se le pagaron 119 millones de pesos. Hasta donde yo me quedé era inexistente. Hubo una empresa que dijo, usaron mi nombre
de manera indebida, y a mí me parece que se tiene que continuar con esa investigación penal. Hay denuncias que en su momento conocimos en el 2017, en 2015, con las fallas, y este consorcio alemán que unas horas antes dijo que se podía operar, pues tiene una responsabilidad, y si es inexistente, pues también ahí hay posibles responsabilidades de funcionarios públicos. Entonces, además de la constructora, que hoy creo que se le quiere echar la culpa a los soldadores o se le quiere echar la culpa al tipo de concreto, yo creo que hay responsables políticos y hay responsables administrativos por este tipo de contratos que se hicieron, y yo sigo insistiendo en que esto se pudo evitar con gente adecuada al frente del mantenimiento, que hiciera recorridos estructurales por lo menos una vez al mes, sabiendo que esta línea estaba tocada, porque eso lo supimos siempre, que esta línea estaba tocada. Sí me parece que en una supervisión técnica de la estructura se pudo haber determinado que había un vencimiento que le permitiera o parar las operaciones o cerrar nuevamente la línea, pero yo sí creo que es un problema de diseño, un problema de construcción, un problema de supervisión y un problema de mantenimiento estructural. Gracias. Bueno, claro. O sea, en todo esto, la incapacidad pues es corrupción. O sea, el hecho de haber acelerado, el hecho de haber cambiado, el hecho de no haber supervisado, claro que hay corrupción. Claro que los ingenieros que dieron el visto bueno a la obra, la empresa esta, Consorcio Alemán, que le pagamos 119 millones para que una hora antes de la inauguración entregara un dictamen que podía operar, pues hay que investigar, porque parece que no existe dichoso Consorcio Alemán, y ahí como que se quedó nada más en veremos. Entonces, hoy ese dictamen cobró vidas y se tiene que investigar en función de qué se obtuvo un dictamen, porque después tuvo que haber 2 dictámenes más para que pudiera operar la línea 12 del metro. Entonces, a mí sí me parece que lo resumiría, son unos ineptos y corruptos. Sí. ¿Alguna pregunta de los compañeros de los medios? Perdón, les pregunta en primera instancia el columnista Francisco Garfias. Hace unos momentos estuvo aquí con nosotros Miguel Mancera. No le quiso entrar al tema de si hay riesgo de que el tema se politice y desvíen culpas para lavarse ellos mismos. ¿Ustedes ven ese riesgo? Pues por supuesto que sí hay un riesgo, porque hay 2 presidenciables involucrados en esta construcción. Obviamente hoy con este dictamen, sobre quien cae la mayor responsabilidad es sobre el ex jefe de gobierno, ¿no? Porque él construyó esta línea del metro. O sea, finalmente hoy con este dictamen podemos confirmar que tuvo que ver con un problema constructivo, pero ese problema constructivo tiene que ver con las prisas, con no darle su tiempo a la ingeniería, con no darle su tiempo. A mí me dicen que para los pernos se tiene que dejar el concreto fraguar un determinado número de horas, y parece que las prisas eran tales que los ingenieros temblaban cuando iban a venir a supervisar el jefe de gobierno, porque les surgía que tenían que estar listos. Entonces todo esto, pues sí, pero yo creo que falta saber el por qué se cayó la estructura. Ya sabemos lo técnico, pero ahora ellos tendrán que decir también pues por qué cuando se cambiaron los trenes no se recalculó la estructura, porque eso también ahí hay responsabilidad. Entonces yo creo que hay responsabilidades compartidas, y yo sigo pensando que en el tema de mantenimiento de la actual jefa de gobierno, sí creo que no hubo rigor técnico con una línea que costaba mantener esa línea lo mismo que las otras 11. O sea, lo que se gastaba en el mantenimiento de la línea 12 era el equivalente a mantener las otras 11 líneas del metro. Por eso yo mi cuestionamiento, si debemos de seguir dejando una estructura elevada que cuesta demasiado dinero mantenerla, y va a ser de por vida. O sea, podemos corregir la estructura, pero ya no vamos a poder cambiar los trenes. Entonces yo no sé si valga la pena mejor pues ya aventarnos una línea subterránea con todo lo que implica en un terreno acuoso, pero yo tengo mi duda de que esas curvas se tienen que
replantear el trazo, en fin. Ya vi que la jefa de gobierno nombró un grupo de expertos, pero claro que hay responsables políticos. Tenemos una pregunta más de Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, muchísimas gracias. Yo preguntaría si no es inmoral el que se estén debatiendo, quién tiene la culpa y quién no tiene la culpa, y que se esté viendo quién llega a la presidencia y quién no llega a la presidencia por esta cuestión. Y pues los afectados y los familiares de los muertos están sin atención. Incluso son amenazados, son perseguidos. O sea, no hay que darle la atención real ahorita, porque pues se está politizando todo esto, pero pues ahí están los afectados sin darles atención. Y por otro lado, ¿hasta dónde llega la responsabilidad por haberle quitado el presupuesto casi 5,000 millones de pesos al mantenimiento del metro? Porque pues ya la presidencia parece ser como que él está lavando las manos. ¿Hasta dónde llega también la responsabilidad de Mario Delgado, que anda muy tranquilito festejando elecciones? Y pues él también tuvo responsabilidad en esto. Gracias. Gracias. Yo agradezco mucho tu pregunta porque me permite precisar. Hemos estado hablando de responsabilidades y no se ha hablado ya. Pareciera que los 26 personas muertas y los heridos, algunos de ellos con riesgo de su vida, se olvidaron. Ya no existen y ya están hablando de la parte de las implicaciones políticas, de que si tuvo la culpa uno, no tuvo la culpa otro. Aquí hubo muertos, hubo personas que perdieron la vida por responsabilidad de funcionarios, ya se dijo, ineptos y corruptos, que lo que tienen que hacer es encontrarse a los responsables y castigarlos. No se puede nada más así señalar las cosas desde el punto de vista técnica sin dejar de lado, sin insistir pues en que aquí te tiene que llegar a las últimas consecuencias. No puede seguir sucediendo en este país tragedias como esta que cobren vidas y que no haya responsables. Más allá de todo lo que haya que invertir y de cómo haya que corregirlo, lo importante es qué se va a hacer con la responsabilidad de quien le alcance por los muertos que hubo y cómo se van a atender a las víctimas, a los deudos y a los que hoy todavía están padeciendo en los hospitales. Eso es lo importante. Y ahí es donde podríamos incluso ofrecer, aquí en esta tribuna, en el Senado, que vengan y nos platiquen los tratos, si han sido atendidos de manera adecuada, si han sido respondidas pues cada una de sus peticiones, si encontraron soluciones a sus planteamientos o simplemente, como hay algunas versiones por ahí, han sido olvidados, dejados de lado y apostándole a que el tiempo pase y no los atiendan. Porque eso, además de una falla técnica, es algo verdaderamente inmoral. Un gobierno, por lo primero que se tiene que ocupar es por las personas, por los seres humanos. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a las legisladoras y legisladores que nos acompañaron. Y reiterarles de nueva cuenta una invitación a nuestros amigos del